Resumen de texto. Constructores de Otredad. Mauricio Boivin, Ana Rosato y Victoria Arribas. Introducción. El objeto de estudio es la otredad, la alteridad o la diversidad cultural, en términos actuales. Su método o técnica es la observación participante. Su constitución como parte del campo científico debe tomarse como una acumulación conflictiva de sus diferentes teorías. En el mundo occidental se consideran tres momentos desde su creación: a finales del siglo XIX, un periodo entre guerras mundiales y después de la última guerra mundial. Se sostiene que la antropología es una construcción en la cual no solo se constituye una explicación de la otredad cultural, sino que construye en el imaginario un otro cultural, objetivando y delimitando su objeto de estudio en base a las diferencias de lo propio y lo exótico. Los tres momentos históricos se miran desde su objeto de estudio, su explicación o teoría, su método y su técnica. Fines del siglo XIX. Momento de la consolidación de la antropología, consecuencia de la expansión occidental que dejó al descubierto modos de vida diferentes. La revolución industrial terminada en 1840 había provocado cambios sociales, generando nuevas diferencias. ¿Cómo se explican los cambios en el mundo europeo? El mundo occidental siguió expandiéndose, despertando el asombro de lo distinto, domesticado bajo las reglas del mundo científico. La diferencia, constituida en explicación científica, buscó responder la pregunta: ¿por qué estos humanos son distintos? La primera teoría científica de la diferencia fue el evolucionismo. En contexto de constitución de una antropología como campo científico, ella buscó distinguirse de la religión y la filosofía, utilizando como herramienta de autoridad el método científico, basado en la comparación, su metodología de estudio. Definido el objeto, el hombre, en base a las diferencias, utilizando el método comparativo, categorizó a éste bajo dos concepciones: su dualidad, su cuerpo y su espíritu. Su cuerpo pertenecía al terreno del mundo natural, su espíritu al de la cultura. Así se constituye la antropología física, tomada por las ciencias naturales, y la antropología cultural. Desde el evolucionismo, las diferencias son pensadas como una diferencia cultural, teniendo como parámetro comparativo el mundo occidental, en el análisis de otras culturas separadas en tiempo y espacio. Para estudiar al hombre en sus distintas manifestaciones, se establece una división del trabajo científico. La historia y la sociología toman como objeto de estudio las sociedades complejas y desarrolladas, la antropología las sociedades no complejas, simples, como podría serlo una sin historia o sin Estado. La idea era que aquellos que vivían de modo diferente en otros lugares podían dar la clave de cómo había sido el pasado del hombre civilizado, por la cual se analiza la naturaleza humana a partir de las diferencias con otras culturas, utilizando técnicas de inventarios y o encuestas. ¿Por qué y cómo llegamos a ser lo que somos? Periodo entre las dos guerras mundiales. Entre 1918 y 1938, contexto de cierres de fronteras y consolidación colonial europea, Norteamérica produce dos hechos importantes: la crisis del evolucionismo como paradigma único y la creación de escuelas nacionales norteamericanas, además de alemanas y francesas. Aparecen así las explicaciones o teorías del estructuralismo y el funcionalismo inglés y el particularismo histórico norteamericano. Cada una elaboró alternativas coincidiendo en críticas hacia el evolucionismo. En primer lugar, critican su técnica de inventariado, aludiendo que el antropólogo-etnólogo debe manejar datos de primera mano y a partir de ellos construir su explicación. Esto produjo un cambio de técnica, inventándose la observación participante, que implica el traslado del observador a otras sociedades. La escuela británica, por ejemplo,
consideró que su enfoque debía tomar a la cultura como formada por partes, vista como un sistema de estructura que conforma un holismo. La segunda crítica apunta al método comparativo, principalmente por la ponderación de los valores de la sociedad occidental en la comparación. Por tal motivo, los evolucionistas fueron considerados etnocéntricos. Esta crítica al método comparativo resulta de la aplicación técnica de la observación participante, donde el investigador mira a la otra cultura, su objeto, la diversidad cultural, como muchas partes indisolublemente unidas e interrelacionadas, tornando imposible la comparación por abstracción de una característica, además que mientras más datos se encontraban, menos elementos en común existían. El método comparativo se sustituye por el relativismo, que se basa en la idea de la imposibilidad de comparar, donde cada cultura es una configuración distinta, entendible en sus propios términos. Este enfoque holista y relativista intentó mostrar que las culturas son diferentes entre sí, pero equivalentes, por lo tanto, diversas. Entre las principales escuelas de la época existieron diferencias. El estructural funcionalismo británico plantea conocer una cultura a partir de su presente. El particularismo histórico norteamericano recurrió al pasado para conocer una cultura. Los británicos trabajaban en sus colonias por el África y Oceanía, y los norteamericanos con sus indígenas. De alguna manera, estas dos escuelas van a tener en común la tendencia a especializarse en pueblos primitivos, organizándose así la antropología social, que analiza su organización, y la antropología cultural, que estudia la manera en cómo viven, piensan su vida y el mundo. Después de la Segunda Guerra, a partir de la década del 50, se produce una transformación de las sociedades primitivas y las prácticas antropológicas. A causa de la guerra, ocurre en las sociedades primitivas una desaparición física, una disminución cuantitativa de sus miembros. Además, una transformación cualitativa hacia formas de vidas occidentales, fenómeno llamado occidentalización, consecuencia de la colonización. La acción política, la asimilación y el cambio de mentalidades o valores nativos es un proceso llamado etnocidio o genocidio cultural. Estos cambios forzados ahora eran tomados en cuenta por la antropología dominante. Algunas sociedades desaparecieron completamente, mediante su absorción en unidades mayores, en otras su desaparición fue física. Los cambios políticos en los pueblos primitivos mutaron las sociedades simples en sociedades complejas, cambiando la mirada que tenía Occidente sobre otras culturas. El estructuralismo francés continuó trabajando, por ejemplo, con pueblos primitivos sobrevivientes, introduciendo cambios en su posición estructural funcionalista. Levi-Strauss, fundador del estructuralismo como teoría antropológica, va a sostener como necesario a partir de partículas y fragmentos que aún se pueden reunir de la vida de los pueblos primitivos, construir un modelo teórico de sociedad que pretenda explicar los fundamentos básicos de la existencia humana, utilizando como método la comparación y el relativismo, la formalización y la deducción. Esto podría ser efectivo, ya que las operaciones de la mente eran independientes del contexto cultural e histórico, porque a pesar de la superficial extrañeza de los hombres primitivos, el espíritu humano es en el fondo el mismo. Esta idea permite crear una ciencia general del pensamiento, una gramática universal del intelecto. Así, Levi-Strauss plantea 3 niveles de profundidad del quehacer antropológico. Primer nivel. El antropólogo intenta aislar y describir los modelos que un pueblo usa para percibir. El antropólogo realiza la etnografía. Segundo nivel. El antropólogo compara el contenido y la organización de los sistemas culturales, los cuales analiza para interpretar y explicar la diversidad. Momento etnológico de comparación entre culturas. Tercer nivel, el de la antropología estructural, donde a partir de la construcción de modelos formales, el antropólogo llega a los axiomas básicos.
Estos tres niveles se reconocen como momentos interrelacionados. Otros antropólogos, en cambio, estudiaron las transformaciones que sociedades no occidentales estaban sufriendo. En un contexto de transformación, la técnica observación participante ya no bastaba para explicar culturas más complejas, ya no podía aplicarse la técnica de modo directo. Las teorías que consideraban la diversidad cultural y sus transformaciones un hecho natural, por el cual todas deberían ser tratadas como iguales, al ver los cambios acaecidos, consideraron los mismos como productos de la colonización. Esta colonización es tomada como la dominación de un pueblo sobre otro, generadora de desigualdad cultural. En la década del 60, se discutió sobre las diferentes teorías marxistas para tratar de explicar la desigualdad y la dominación como atributo posible en toda sociedad. Esta baraúnda de información produjo la fragmentación y especialización de la ciencia antropológica, como la antropología política, urbana, rural, etc., condición opuesta a la visión holística tomada por las escuelas nacionales del período entre guerras. También aparecieron antropólogos nativos. Todos los cambios produjeron problemas teóricos y epistemológicos. Ahora, ¿quién es el otro? ¿Dónde lo vemos distinto? El objeto de estudio ya no era el distinto por sus características, diversidad cultural, sino por sus desigualdades culturales, teniendo en cuenta la construcción por el antropólogo de él mismo, la cual causó un extrañamiento o desfamiliarización, tomado como punto de partida para la investigación antropológica, convirtiéndose en la nueva técnica de interpretación, sirviendo como vehículo para la interacción, anticipando la relación nosotros y los otros. Modifica esto radicalmente la observación participante para introducir el extrañamiento, enfocado desde el sentido común, soltando un poco las ideas, imágenes sobre los otros, proponiendo modelos distintos de alteridad, donde por ejemplo el estudio de la propia cultura transforma lo familiar en exótico. Fin del resumen de texto. Constructores de Otredad. Mauricio Boivin, Ana Rosato y Victoria Arribas.